Carnales, muy buenas tardes, día, noche, dependiendo del horario en el que ustedes estén viendo este episodio. Nuestro segundo episodio del Fusil Podcast, ya lo saben, desde el Búnker Producciones. Gracias a todos los amigos que hacen posible la realización, obviamente, de nuestro capítulo. Y la verdad, ya lo hemos dicho, lo dijimos con Pedro Cabrera la semana pasada, teniéndolo como padrino de honor en este podcast, que durante más de 20 años que hemos tenido el Fusil al aire, en radio y en televisión, hemos tenido la fortuna de primero entrevistar a estas figuras musicales que primero pues éramos fans y seguimos siendo fans de la música y de ellos como músicos, como intérpretes, como lo que ustedes quieran. Y afortunadamente nos hemos convertido en amigos de muchos de ellos. Y la verdad siempre es un placer recibir a uno de ellos y que siempre nos visite en la ciudad, que fue su casa, y vamos a platicar de eso, de lo que ha significado Puebla, de lo que significó en su vida Puebla, porque aquí hizo también conexiones musicales súper interesantes, sus primeros grupos de jazz, incluso con el maestro Beto Moreno, que dirigiera la Orquesta Sinfónica de la UAP, por ejemplo. Entonces, de eso y más vamos a platicar con el invitado, al cual tengo el placer de recibir y agradecer su tiempo para nosotros y para todo el público en Puebla, el maestro Alejandro Markovich. Heme aquí. Bienvenido, Alex. Gracias por tomar la invitación y bienvenido a tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos. Este lugar está muy bonito, muy pro. Se hace lo que se puede también. Ahí modestamente. Ahí modestamente. Óyeme, Alex, yo lo decía y sí quisiera ondear en esta plática contigo, en esta historia, porque no sé cuánta gente realmente, aunque tú lo has dicho mucho también, pero la gente en Puebla no sabe esta historia tuya con nuestra ciudad, ¿no? Incluso yo recuerdo en algún momento que platicábamos, hay una historia de una guitarra que creo que pediste en Argentina y por ahí medio se extravió, luego creo que tuviste que ir a frontera por ella, pero hay muchas cosas que engalanan la historia de Alejandro Markovich con Puebla, ¿no? Totalmente. Bueno, si tú quieres, empezamos por ahí. Por ahí, ¿no? Por el inicio. Érase una vez un espermatozoide y un óvulo. Mira, bueno, mi contacto con la guitarra desde niño, esas cosas de los padres, ¿no? A ver, tú, niña, ve a estudiar ballet. No más por hobby, ¿no? Ajá. A ver, tú estudia un instrumento, ¿no? Incluso hasta para sacártelo de encima un rato, que no esté ahí. De ocioso. De ocioso. Pero de los 4 hermanos, pues como que yo me enganché con la música. Por solitario, por lo que tú quieras. O por sensibilidad, ¿no? Todos te llama algo, ¿no? Sientes el imán. Entonces, la guitarra me fue acompañando. Cuando llegué a Puebla, pues no fue por azares del destino, fue por decisión de mi madre, que dijo, olió el golpe militar. Sí. Lo olió con toda certeza. Y ahí sí dijo, yo soy la de la intuición, diría Shakira 40 años después, ¿no? Y así que mi querido esposo, hacemos tu currículum, lo mandamos con estampilla. Ajá, sí, en ese tiempo, claro. A universidades, a empresas, a ver de dónde nos contratan. Y le contestaron de la Universidad de Puebla. ¿De aquí de la UAP? Sí. Ok. ¿De dónde habrá sacado el dato? Lo que pasa es que México, priato o no, pero un país libre de alguna manera, ¿no? Porque finalmente no era un gobierno descaradamente militar. Claro. Era otra cosa. Sí, como en Sudamérica, ¿no? Y tan es así que existía la Universidad Autónoma de Puebla con una tendencia claramente izquierdista. Y yo creo que de ahí también dijeron, venga, che, para acá, ese señor nos gusta. Sí. ¿No? Sí, porque el perfil de mis padres pues era así, ¿no? Tal cual. Claro, era la línea de alguna manera ideológica. Sí, pues sí. O sea, y yo crecí en Buenos Aires alineado, espiritual, psicológicamente, y en el nido, ¿cómo te diría? De una época en donde, por la escuela, donde iba, la secundaria y demás, el ambiente era muy de izquierda. Claro. ¿No? Entonces íbamos a las manifestaciones y demás. Y mis papás, pues sí andaban en eso. Mi papá escribía en un periódico de izquierda, propiedad de un judío, que luego lo secuestraron, por supuesto. Sí, después del golpe, ¿no? El periódico La Opinión. Y nada, pues curiosamente después mi papá aquí escribió en periódicos de izquierda, que después se volvieron oficialistas, ¿no? Ajá, sí. 1+1. Ok. La Jornada. La Jornada, te iba a decir, ¿no? Eso. Bueno, total. Pues le contestaron, vino a una entrevista, total, volvió a Argentina, ¿sabe qué, chico? Nos vamos. ¿Cómo nos vamos?
pues una maletita cada uno. Y los demás se quedan en casa. ¿Y cuánto tiempo nos vamos? No sé. No sabemos. Y no sé, nunca volví. Mis hermanos tampoco. Tenemos hijos mexicanos. Claro. Una carrera en México. Sí. El que piense que yo vine a México a hacer carrera se confunde totalmente. Es lo que te iba a decir. Y es muy importante. Yo escribí un libro autobiográfico, no está novelado, no, y uno tiene que insistir, muchachos, no es mi verdad, es un testimonio, ¿verdad? De vida, de la mía, de mi carrera. Es importante mencionarlo porque todo lo que yo recuerdo, ¿no? No siempre, o sea, uno es como selectivo, ¿no? Con la memoria. Claro. Pero lo que te acuerdas, más vale no ponerlo con demasiado tinte, ¿no? O sea, ser como muy justo con la verdad, con la memoria, ¿no? Entonces, una especie de diario a veces, ¿no? Una especie de diario a veces, ¿no? Un poco. Un poco, ¿no? Sí, yo no soy de los que se acuerdan puntualmente de las cosas, ¿sabes? Tengo como una cierta miopía muy favorable. Claro. De que si prefiero no acordarme demasiado. Entonces, sí me acuerdo de una manera muy puntual de cosas clave, ¿no? Me acuerdo perfectamente de por qué nos fuimos, cómo llegamos. Estuvimos unos días en México, en casa de amigos, y pues el señor de aquí, que fue el que hizo contacto con mi papá, otro arquitecto, nos cobijó, nos dio consejos y tal. Mis padres llegamos en abril, 76. Las clases estaban por terminar, ¿no? Empezaban, ¿qué? ¿En julio, agosto? Sí, septiembre. más o menos. Sí, el tiempo de verano. Así que hubo tiempo para preparar. Razonable para buscar escuela. Ajá, claro. Yo acababa de terminar la secundaria, mis hermanos estaban empezando la secundaria, el otro 16, primaria. 15 años llegaste más o menos Yo a llegué México. a los 15 y enseguida cumplí 16. Uh-huh. Entonces me tocaba entrar, ya había terminado la secundaria, entre comillas, porque ya la secundaria dura 5 años. Ah, ok. O sea, no existe tal cosa como preparatoria. Ajá. Nada más que en mi escuela, que era así como la escuela, duraba 6, porque el último año te preparaba para entrar a la universidad sin examen. O sea, tienes pase directo a la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad. Uh-huh. Entonces, pues estaba muy bien el colegio, ¿no? Y entonces, como ya había hecho 3 años, vieron aquí mis papeles y dijeron, usted ya acabó la secundaria. Y yo, sí, claro. ¿No? Y entonces entré directo a la prepa. Así que, bueno, pues lo que decías tú, ¿no? Empezaron años maravillosos. Que fue en el Oriente, ¿no? Corrígeme. En el Oriente. Que cruzaste pues finalmente ahí, ¿no? fue ahí porque pues mis padres no eran religiosos. O sea, viniendo de una familia judía, sí, eran totalmente liberales, ¿no? Y nosotros nunca recibimos ningún tipo de adoctrinamiento, para bien o para mal. Claro. ¿No? O sea, yo en la adolescencia dije, para mí mi Dios es la naturaleza. Porque siento la pulsión, si lo quieres decir así, adentro de cada célula, adentro de los átomos. Digo, para el caso, una piedra está viva, porque los átomos se siguen moviendo. Entonces, para mí eso es el Dios, ¿no? Porque eso está en todas partes. Ahora sí que es omnipresente, ¿no? Sí. Y entonces yo me imaginé un mundo así y nunca necesité una religión. Entonces llegamos a Puebla, todos así, ¿y a dónde nos metemos? ¿No? Y apareció una recomendación de la escuela de jesuitas que tradicionalmente son bastante liberales. Liberales, sí. Por no decir medio de izquierda, ¿no? Un poco alineados siempre a las causas y a las indígenas, sociales. en las misiones, ¿no? en Latinoamérica. Sí, causas sociales, ¿no? Y efectivamente, ahí había muchos padres, sí, con la religión y lo que tú quieras, pero muy abiertos. Entonces, pues enganchamos, ¿no? La misa era los miércoles y no había ninguna obligación de ir. Y creo que sigue siendo los miércoles, según yo. Y pero tú no tienes fe. ¿Y cómo le hago? ¿Dónde me la meto? No sé, no entiendo. Bueno, pero fueron años de mucha tolerancia en ese sentido. Y todos, no, es que Puebla es una ciudad muy mocha y no sé qué. Sí, te iba a decir eso.
Pero tan así que yo nunca tuve una novia en Puebla. Ok. Es que trauma, ¿no? Igual no tenía acceso al lugar indicado, ¿no? Pero pues nunca sucedió. Pero lo que sí sucedió fueron otras cosas muy importantes, ¿no? La cultura, ¿no? Mi pueblo es una ciudad con mucha cultura, mucha historia. O sea, pues la catedral, ¿no? Que es post-barroca, entre barroca, gótica, no sé qué Sí. historia. Y la cantidad de iglesias que hay y con chapeadas con dorado. La mezcla de culturas, ¿no? Entonces, Árabe, española. Sí, exacto. El mestizaje. Y esa iglesia que hay por aquí en las afueras, ¿no? Con un sincretismo entre los símbolos indígenas con católicos. Sí, la de Cholula, la Virgen de los Remedios. O sea, era un mundo o un universo totalmente ajeno para nosotros. Te puedo hablar de la cultura, la historia, ¿no? ¿Cuántos milenios? No son siglos, son algunos milenios, ¿no? De historia, de cultura, de civilización, ¿no? La comida, el concepto de la muerte, el sentido del humor, el equipo de fútbol que nunca gana. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado, amigo. No ha cambiado. X. Pero era muy, muy diferente México de Argentina. Sí. Entonces era choqueante, ¿no? Pero yo sí lo digo retrospectivamente, qué bueno que vinimos a Puebla y no al DF. Era DF entonces. Porque había muchos argentinos, habían llegado ahí, chilenos, uruguayos, argentinos, en esa misma época, y a estudiar en estas escuelas que eran de los republicanos españoles que llegaron exiliados a México en la época de Franco y fundaron escuelas. Sí. ¿No? El Madrid, el Luis Vives. La misma Ibero. Ajá. Entonces, el Freire. Ajá. Y estos argentinos y demás sudamericanos, sudacas, llegaron los hijos los metieron a estas escuelas. Sí, claro. Y nosotros hubiéramos caído por lógica en esas escuelas, nosotros, mis hermanos, y hubiéramos estado como en un gueto, ¿sabes? De argentinos. No lo digo despectivamente, pero por lógica hubiera sido así como una cofradía, ¿no? Sí, hubiera sido la parte de la hermandad, ¿no? Incluso. Exacto. ¿No? Claro. Y llegamos acá y no había por ningún lado, ¿no? O sea, argentinos, ahora sí que nada, ni colombianos, pues, o sea, sí, no, puros poblanos. Sí. Y pues te mexicanizas ya, ¿sabes? O sea, no quedó ese refugio de, bueno, yo vivo acá, pero yo soy argentino. No, porque me hacían bullying, ¿no? Claro. O sea, si yo decía, pará, sí, pará, y se burlaban. Entonces, pues me tuve que mexicanizar muy rápido. Y acostumbrarme al chile y a todo. Sí, a la idiosincrasia de alguna manera. Y los tacos árabes con salsa de chipotle bien picosa. Y con mis amigos de la prepa que me llevaban a todos lados. Y pues nosotros como familia vivimos a unas cuadras del oriente. Y después ahí por los fuertes. Ajá. Todos los años había, no sé si todavía, Festival Internacional de Cultura. Sí, parece en noviembre, el FIP. Gobierno de derecha o no sé de qué había, pero la cultura siempre estaba ahí. Sí. ¿No? Danzas búlgaras, cuartetos de cuerda de quién sabe dónde, orquestas sinfónicas con un director de quién sabe qué. O sea, eran semanas o una semana, no sé qué. Una semana completa. Pero de puras cosas. Y en diferentes lugares, ¿no? Sí, a mí me tocó ir de repente, no sé, a un cuarteto de cuerdas adentro de una iglesia. Sí, claro. ¿No? Claro. Entonces era una maravilla. Hasta B.B. King vi. ¿Sí?
No, y hoy hablamos que hemos tenido a Chicorea, ¿no? A No lo Bela dudo. Fleck, ¿no? Tony Allen, por ejemplo, ¿no? El Grupo Firme. No. Bueno. No. Yo ahí sí te lo puedo decir porque a mí me ha tocado Natanael mucho. Cano. No. Nos tocó, fíjate, de los que recuerdo también con mucho amor, Stigman, por ejemplo, Abriendo Cabezas de Cera, que era nuestra banda como medio progresiva o más progresiva en México en ese momento, en el Zócalo, ¿no? En la plancha. Una Mercedes Sosa, en paz descanse, Pablo Milanés, Rosario, Juan Formé y los Bam Bam, un par de ocasiones. Sí, creo Incluso que la también lo primera, vi. ahí te va esta primera vez que vino Formel, el maestro Formel, todavía que en paz descanse en vida, al Zócalo, venía con Mayito de Rivera, que tú estabas en la alineación de ellos, y solamente vino Francisco Céspedes a verlos. No vino a tocar, no vino a Puebla a dar un concierto, no. Vino exclusivamente a verlos. Entonces el señor lo veía salir en las escalinatas del Zócalo con el Habana. Tome, por ahí lo llegaron a ver, lo invitaron a que medio cantara, pero el otro no, yo los vengo a ver. Subió, echó un grito y se bajó, ¿no? Él fue exclusivamente a bailar con ellos, ¿no? Y hay una historia, como tú dices, muy interesante. Joshua Bell en la catedral, por ejemplo, ¿no? Y esa historia también está padre, porque lo bajaron en Río Frío a que probara las memelas, sin saber que en la cajuela traían el Stradivarius. No, entonces la organización como que se quedó ya hasta que llegaron acá de ¿cómo lo bajaron ahí? ¿No saben a lo que se expusieron? Entonces hay Pero cosas. mínimo lo bajó con él, no creo que lo haya No, dejado. lo dejaron en el coche. A él también así de, quiero probar las memelas, quiero probar las quesadillas. Y esa historia me la contaron ya quienes estuvieron con él, Si ¿no? yo no dejo mi Telecaster, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Cuántas guitarras has cambiado con el paso de los años, Alex? O sea, ¿cuántas has tenido en tu acervo, por ejemplo? ¿O has coleccionado algunas que digas, bueno, esta sí se quedó por el Ah, cariño que le tenías? si yo no soy coleccionista, Ok. o sea, mis guitarras Ajá. son instrumentos de trabajo, Ok. ¿no? Ujú. No es así como de que tengo 20 Telecasters porque una es verde, la otra es roja y la otra tiene pintita. Y esta es del año tal y esta tiene una... No, Ok. no va por ahí. Ni que tuviera tanto dinero También, ¿no? o espacio para O espacio, guardarlas también te iba a decir eso, o espacio. alguien para mantenerlas en forma. No, no, porque todas las he usado, por ejemplo, tanto en concierto como en grabaciones, sobre Ujú. todo, como quien tiene una paleta de sonidos, ¿no? Claro. Para eso. Ahora, no me tengo que subir a un escenario con 10 guitarras. ¿Cómo Sí. para qué? Ujú. ¿No? Los grandes guitarristas que yo admiro, los de veras, suben con su guitarra. Ujú. No anden cambiando de guitarra canción por canción, nomás porque se ve cool, Sí. ¿no? Es más, terminan de tocar, la guitarra ya está caliente y se la pasan al Guitar Tech y agarran otra que está fría. O sea, eso no es el punto. Los grandes músicos, ya sea Stevie Ray Vaughan, Ujú. los que tú quieras, Scott Henderson, los guitarristas de jazz, Wes Sí. Montgomery, no andaban cambiando de guitarra, porque no va por el color, no va por el modelo, va por... Yo me imagino el violinista de una orquesta sinfónica cambiando de violín Sí, exacto. en Te iba a cada decir obra. eso. Ujú. No, es tu instrumento, ¿no? Bueno, entonces yo soy así y toco con una guitarra, si acaso dos, en vivo. Y Claro. ahí los tengo, pero para trabajar, Sí. ¿ok? Y sí, tengo como 82 guitarras. Ahí sí, no. No, tengo algunas. Ahí, sí, ahí tengo algunas. Están muy Sí. buenas. Oye, a ver, retomemos, porque luego nos podemos salir un poco. Estaba la cultura en Puebla, estaba la Sí, música pues constante, sí, ¿no? los festivales. Estaba la Casa de la Cultura, Sí, incluso con todavía mis existe. padres íbamos a ver que si el acorazado Potiemkin y que si no sé qué, Ah, ¿no? De Bergman, sí, ¿cómo se llama este ruso, el del acorazado, ¿no? se me fue ahorita. Bueno, pero Ujú. estamos hablando del cine ruso Sí, en blanco y en blanco y negro. negro. Mucha cultura. Era un cine que tenía para 100 personas, ahí en la Casa de la Sí, en la Cultura. Casa de Cultura, la salita. La Luis Este, Buñuel, sí, tiene el nombre. exacto. Ujú. Y pues estos festivales. eh, en el caso de lo que mencionaste del jazz, el trío de jazz, que no me acuerdo si tenían un nombre o no, maestro Alberto Moreno, pues ya me lleva algunos años, pero yo estaba en la prepa y él estaría ya, Y yo trabajé con el maestro Beto también, saludos al por lo maestro Beto menos Silvestro. tendría 6 años más que yo, o algo así, que para un chavo de 16 pues ya es mucho, ¿no? Ujú. Y yo me acercaba a ellos porque yo decía, yo no es que quiera ser jazzista, pero quiero conocimiento.
Y él me hizo favor de prestarme un libro para que yo le sacara fotocopias de los acordes, las triadas con sus extensiones, las séptimas, las novenas, y yo ahí, ¿no? Como loquito. Y en el departamento de música de la UAP, pues estudiando lo normal, ¿no? Guitarra clásica, flauta, barroca, teoría, solfeo, y demás. Mi papá, por ser maestro de la UAP, consiguió que me dieran acceso, ¿no? Porque, no sé, por la edad, ¿ok? Pero, o sea, me tramitó que yo pudiera ir a el departamento. El departamento tal que no sé si existe, más bien ahora hay facultad. Sí, ha mutado, ¿no? De alguna manera. Claro, pero para mí también fue como una manera de continuar con mi acercamiento a la música de una manera cada vez más seria. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque seguía siendo un hobby. Y en la prepa yo comenté, ¿no? Yo en Buenos Aires pues tenía un grupo al que me invitaron a tocar, pero yo tocaba la guitarra y como había dos guitarristas, pues dijeron, pues el bajo. El ¿no? bajo. La vieja historia. Y yo, pues ni tengo bajo, ¿eh? Ahorita lo compramos entre todos. Y sí. Pero fíjate que el bajo para un guitarrista es un instrumento muy poderoso. Yo creo que todos deberíamos tener nociones de bajo como guitarrista, porque te da... Yo cuando escucho música, siempre estoy escuchando el bajo, siempre. Entonces, de tenerlo en primera línea. Los bajistas me parecen tremendos músicos. Entonces, pues así llegué de bocón, ¿no? No, pues yo sé tocar el bajo. Pues entonces necesitamos un bajista. Dale. Y ahí me tienes tocando música de Mocedades, en este grupo, ¿no? Alberto Cortés, Ajá. Roberto Carlos. Serrat. Sí, ¿no? sí, los baladistas. Pues está bien, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo, no? Claro. Entonces ahí sí, también aprendí cositas. Y con mi amigo de la prepa, pues más bien hicimos un dueto acústico, tipo Sui Generis. Ajá, sí, sí, sí. Y pues así, ¿no? Y de las anécdotas más, o sea, iba a decir cabronas, pero... Puedes, no te preocupes por eso. Un baterista chileno en Puebla, me enseñó a tocar blues en la guitarra. Ok. ¿Nombre? Agárrate, Jaime Guijarro. Ok. Que era el baterista del trío de Alberto Moreno. Ajá, ok. ¿Cómo puede ser? A ver, ¿en qué cabeza cabe? Que te enseña a jalar las cuerdas para tocar blues un baterista. ¿Y qué hace un chileno en Puebla? En Puebla. Enseñándote a tocar blues. O sea, todo estaba fuera de lugar. Sí, sí, sí. Pero qué maravilla, ¿no? Claro. Porque me dio la llave. Él me dijo, se jalan así las cuerdas y yo, te voy a poner un altar. me acabas de dar ¿cómo? Se te abrió el horizonte completo. Sí, total, el santo grial, ¿cómo se llama? La llave maestra del blues. Y bueno, pues así siguieron los años. Y sí, después me fui a México a estudiar. Física en la mañana, música en la tarde. Y así, digo, te podría contar toda esta historia durante horas. Escribí un libro, como te mencioné, sí. Y pues lléguenle al libro, ¿no? Porque ¿para qué te choreo aquí? ¿Para qué lo choreamos tanto? Aquí yo te preguntaría, Alex, ¿dónde empiezas a darte cuenta, tú como músico, como profesional ya también, que la guitarra era lo que tú querías? ¿O fue un paso natural entre este proceso de aprendizaje musical para ti? Bueno, la guitarra me eligió, si lo quieres ver así. Por ahí de los 9 años, en la primaria, porque hicimos clic, ¿no? Muchas cosas en la vida, entre que eliges y te eligen, que tiene que ver con tus, no sé, cualidades ergonómicas, tus emociones, tu psicología, que agarras una mujer o una comida o un paisaje, embonas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí y entonces, después de haber probado el piano, ajá, con las teclas frías y una caja de resonancia por allá y una partitura por acá. Y eso que mi mamá insistió, porque era una concertista amiga de ella, que me iba a dar clases de piano. Y yo iba y nomás, ahora sí que no me hallo, ¿no? Y al final dije, no, pues no. Y mi mamá,
Tú me mencionaste de Joshua Bell, ¿no? Es un Ajá. artista, una estrella internacional con un Stradivarius. Bueno, mi mamá de repente, inocentemente, el violín, ¿no? Instrumento maravilloso. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Ahora, ¿estás de acuerdo de algo? Pero que te interrumpa. Entre los 70s, entre los 80s y 90s más o menos, como que muchas familias en México, a nosotros como hijos, digo, a mí me tocó, era tu educación musical, obviamente en la escuela era la flauta, ¿no? Pero muchos hubo una época en la que, dale al órgano, ¿no? Dale y te pongo al profesor. Sí, me acuerdo que en todas las casas había un órgano. Sí, de verdad. Con Entonces, pedalitos. exacto. Sí, Y dale, claro. ¿no? Y Era, era como era un que tu mueble hijo lo más, haga. un Sí, mueble en la sala. sí, porque a veces ni Yo- se ocupaba, nada más y nada de polvo. A mí me Bueno, pasó. en Buenos Aires, en mi casa, había un órgano, no de ese tipo, Ajá, pero un órgano eléctrico o electrónico. Y yo tomaba clases de órgano y tocaba Bach, ajá. ¿no? Y tocaba Roberto Carlos y cositas ahí. Sobre las olas, que era como Pero, una pieza clásica que también muchos tocaban en ese pues, momento. No sé. Bueno, aquí en México, aquí en no, México. no, pero sí tocaba Serrat, Ajá, y Bach, sobre todo Bach, ¿no? Con partitura. O sea, eso sí lo sabía leer en partitura, la guitarra no. ajá. La guitarra siempre fue así como chunta chunta y cantar canciones. Y ahora sí que, ¿en qué? Ah, estábamos hablando del violín. Del violín, sí, cuando tu mamá te dice, oye, Cuando el mi mamá violín. me dijo el violín, claro, además tienes que tocar con todo chueco, así con tortícolis. No, no, más bien me imaginé un nerd total. Ajá. Me imaginé un chavo con lentes, con el pelo relamido, ya sabes, con vaselina y todo así, estirado, ¿no? Yo Un dije, no, no, muñequito. no, tampoco, tampoco. Y me dijo, bueno, entonces, ¿qué? O sea, tienes que tocar algo, Sí. para que no estés aquí molestando. Entonces dijo, bueno, entonces a ver la guitarra, a ver si ahí, ¿no? Ujú. Digo, pudo haber dicho el pandero, ¿no? Pero bueno, fue la guitarra. Y fíjate, llegó un chavo que capaz que tendría 20 años o 25, no sé. A mí me parecía un señor. De barba, ¿no? De barba roja, de pelo largo. Bueno, greña. Ajá. Sí, sí, Con sí. una guitarra de palo, ¿no? De nylon. A enseñarme folclore. Imagínate. ¿Qué? A ver, pon la mano así. A ver, esta canción, ¿no? Folclórica argentina. Trancan, trancan. Mi mayor, la mayor. De aquí sí soy. Cantar canciones. Porque yo ya había estado, o sea, yo estaba en el coro de la escuela. Ajá. Cantábamos cosas en alemán y cánones, difícil, Sí. pero ya tenía una relación con el canto. Canto muy mal, pero, pero sí me afinaba y cantábamos cosas incluso mexicanas Ajá. o venezolanas, ¿no? Alma llanera y Ujú. cosas así. Bueno, total que enganché con la guitarra. Luego apareció otro maestro que era tanguero, pero me enseñó más y más y más folclore. Ok. Por eso tengo esa raíz. Ujú, Por eso hice esos arreglos en afuera. ujú. Por ahí la gente no da crédito, ¿no? Que esas ideas musicales no son de Saúl Hernández, son de Diego Herrera, de nosotros. Sí, sí, sí. Pero la parte mexicana en la guitarra es mía, Ok. porque tengo la raíz folclórica argentina que la metí 100% en esta canción afuera, Sí, sí, que sí. nos quedó maravillosa. Y hay mucha desinformación en México, ¿no? No me encanta decirlo, pero lo digo sin pelos en la lengua porque así es. Estás en tu casa. No este asunto de lo prehispánico, ¿sabes? Ujú. O sea, México es un país de sincretismo y la cultura mexicana, por supuesto, tiene raíces prehispánicas. La comida, el lenguaje, muchísimas cosas. Pero la música, como otras cosas, no, porque hubo una castración radical, Sí. tanto a los negros esclavos que trajeron, que los traían de donde tú quisieras, ¿no? De Sí, la sí, costa y sí. tal. Ya aquí ya no eran, aquí eran negros, Sí. ¿no? Y parejo, ustedes son negros. No, pero yo vengo de acá y mi Dios es otro. Tú que eres negro. Y tu Dios y tus ritos, Vámonos. aquí es Jesús y no sé qué. Y vas a cantar corales y no sé qué. Y a los originales de aquí, pues también los homogeneizaron. Yo soy totonaca, yo soy del... Nada, nada, tú eres de acá. Punto. No sé quién eres. Tú vas a trabajar para mí y tus dioses a mí me la sudan, ¿no?
me la sudan. Como, así dice, ¿no? Así se dice. Me la sudan, joder. Entonces, me da risa todo esto. Porque es muy serio, pero tiene su lado, ¿no? Porque además leíamos a los agachados de Ríos, Sí. que nos contaban todo este asunto, Toda esta ¿no? parte. El mestizaje y la colonia, con caricaturas. Entonces, efectivamente, no hay ningún vestigio por lo mismo, porque los españoles llegaron a castrar. Sí. A diferencia de los moros en España, que hicieron ahora sí que, ahí sí hubo, no sé si los torturaron o no, pero creo que más bien fue así como una dominación económica, Sí, cultural, una distribución de alguna manera. de alguna manera, porque fueron 6 siglos ahí y el lenguaje se modificó, Cool. la música flamenca que viene de allá, no sé si la llevaron en paz o no, pero aquí sí fue como bien duro, Fue bien tajante. rudo, sí. Y entonces a los indígenas, si les quieres llamar así, indígenas, les enseñaron a hacer instrumentos, violincitos, arpas y guitarritas, laudcitos de madera de acá y a cantar música barroca y tal. Y la música veracruzana es de herencia barroca. Uh-huh. Y la cadencia andaluza que viene, ¿no? O sea, ¿cuántos mexicanos? Yo soy mexicano. Nunca digan, tú argentino. Yo soy mexicano, pero como extranjero que llegó a darse cuenta de un montón de cosas, ¿no? Esa ventaja que te da ser el extranjero, Sí. que se da cuenta porque está fuera del bosque, ¿sabes? Sí, que tienes una visión externa. Una visión externa. Claro. Pues sí, me queda muy claro todo esto, ¿no? Que además hay tesis muy serias acerca del barroco en Veracruz y todo esto, ¿no? Entonces, los arreglos de afuera no son prehispánicos, son folclóricos, tan folclóricos como la música veracruzana o la huasteca. No son indígenas. Sí, ¿no? Son una mezcla entre África, España, ¿verdad? Y algún tinte ahí, pues de la sensibilidad prehispánica, por supuesto. La cuenca chilena, ¿no? Que llegó por las costas de Oaxaca, que es poca gente lo sabe, ¿no? Que de repente dicen, bueno, es de Oaxaca. No, llegó de Chile, ¿no? Entonces se compartió de alguna manera bueno, y el pues yo estilo, no sé. por ejemplo. Pero el mariachi, la redoba, o sea, toda esta música viene de Europa. Toda. Sí. De Alemania, ¿qué vas a hacer? ¿No? La cultura aquí es muy profunda, ¿ok? Pero si tú culturalmente llegas con un pueblo y le quitas todo... Sí, lo tajas. Bueno, los dioses ahí están, abajito, ¿no? O sea, sí, yo me hinco ante tu Dios, Jesús y lo que tú quieras, pero yo por dentro, como los negros, ¿no? ¿Qué mejor relación tienes de esto que estás contando en Cholula, ¿no? Lo que decíamos, la representación de la Iglesia de los Remedios, ¿no? O sea, la imposición de la religión católica abajo de la pirámide, ¿no? Es el mejor ejemplo que creo que podemos dar sobre este comentario, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, hay una cosa ahí que se mantiene, ¿no? Cuando una cultura es muy fuerte. Claro. Pero la música es, para mí, yo lo veo muy claro, ¿no? Mucho más claro que mis seguidores, que siguen duro y dale con que mis cosas que toco en la guitarra son prehispánicas. Yo, por más que les explico, no les cae el 20. El fan mexicano sí es un poquito aferrado, ¿no? A decir, puede ser, no. Pero es un nacionalismo mal entendido. Sí, es lo que te iba a decir también en ese punto, ¿no? Porque también nos aferramos a muchas cosas en ese sentido de eres así porque yo lo digo, ¿no? Y aunque se los demuestres, a veces no lo entiende a veces. O sea, ¿cuál es el problema, no? En aceptar que finalmente mucho de la cultura mexicana no nació aquí. Sí, somos un mestizaje. Es más, ni tu apellido. Sí, o sea, lo mismo que te decía al inicio, ¿no? O sea, Puebla es una mezcla de cultura, la Talavera es una mezcla de la cultura española, de la cultura árabe, ¿no? O sea, el mismo taco árabe, por eso es taco árabe, Por supuesto, ¿no? Claro, y de ahí surgieron los tacos al pastor. Así es la cultura. Sí, nadie somos es un mestizaje. Menos los africanos, que eso sí pueden decir somos endémicos, ¿verdad? Y que todos venimos de África también en ese sentido. Pero los africanos sí son endémicos. Nosotros no, somos nómadas. Todas las tribus en México y en América vienen de Asia, y eso ya se sabe. Claro. ¿No? Claro. Cruzaron el estrecho de Bering en la última glaciación. Y no hay manera de negarlo, así fue. Entonces, ¿qué tanto le hacemos al cuento? Hay que estudiarlo, mínimo hay que estudiar, ¿no? Porque como decimos, el nacionalismo no va por ahí.
no sé cuánto tiempo tenemos, pero yo puedo contarte anécdotas cuando la terminal de autobuses de ADO todavía estaba en esa callecita donde el autobús Ajá, sí, sí, apenas sí. podía dar la vuelta, que era Sí, un sí, sí. desastre. Que creo que el Variedades, según yo, Cerquita del Boulevard 5 de en Mayo, mayo. ¿no? Sí, sí, sí. Pues llegué a comprar mi boleto y ya le doy mis apellidos todos raros. Ajá. Y me dice la señorita de la taquilla, usted no es de aquí, ¿no? Digo, sí, pero sus apellidos no son de acá. Y yo así como bien retador. Digo, ¿y los tuyos sí? Sí. Digo, Sí le ¿cómo respondiste te así. mayas? Martínez García. No sé. Ajá. ¿Esos sí son de acá? Sí, 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 Te sí, sé tengo por dónde noticias, vas. chiquita. Son Ujú. de España. ¿De Claro. dónde, en qué mundo vives, no? Pero es como esta miopía de no querer saber, ¿sabes? Un poco de, de no querer enfrentar la historia. A lo No mejor, sé cómo explicarlo, es que yo o te si iba a estoy decir, a lo diciéndolo mejor no bien. es enfrentar, pero creo que también culturalmente en nuestro aprendizaje escolar, o sea, básico, no hay muchas cosas que te dicen, ¿no? Tal cual, que te dice el libro. Yo con el paso de los años he entendido un poco, por ejemplo, este pleito entre Veracruz y Puebla de los voladores de Papantla, ¿no? Ah, Que si sí. no son de Papantla, que si son de Cuetzalan. Lo que no te dice la historia, y eso para muchas personas es que el Totonacapan abarcaba tanto el norte de Veracruz como el norte de Puebla, ¿no? Las divisiones geográficas es las que hicieron este Se pleito, hicieron ¿no? después. Y ya no hablamos de las divisiones en el sentido de un recurso económico de nombrar un pueblo mágico, ¿no? Una comunidad con un pueblo mágico, en el Sí, tener una denominación de origen y que yo tenga un poquito más de subsidio, etcétera. Entonces, esas cosas nunca nos las enseñaron en la escuela. justo. Un libro Lo que no te pasa da es que hay eso. cosas que requieren un poco De profundidad, ¿no? sí, de querer estudiar. Y más hoy en esta fecha, que estás con el dedito ahí, ahora sí que pendejeando en el teléfono. Menos, los chicos no quieren ni leer hoy en día. Y si Google es la herramienta mágica, porque Dios Google. ¿cómo se conjuga este verbo? Porque no quiero tener un error de ortografía. Pues métete y pregúntale a Google. ¿Y qué significa esto? Pues ahí está Wikipedia. Investiga. Ya no quieren, tienen No. flojera. Entonces, claro, hay mucha confusión. La historia te Sí. la cuentan de cierta manera. Afortunadamente ya hablamos de conquista, invasión, ya no descubrimiento, Miento. que así Sí. nos enseñaron, Sí, claro, ¿no? claro. Y hay mucho para aprender. O sea, simplemente hoy yo sabía que en Puebla se cultiva café, ¿no? Pero ya entré a una cafetería y está el estado de Puebla, ya en la puntita, Las ahí está la zonas. zona Sí, cafetelera. Y Cuetzalan. ahí están varias ejidos o no sé Ujú. qué. Mínimo eso, ¿cuánta gente? Si la paras la paras en la calle, en el centro. Y dice, "Oye, tú sabes, en Puebla se cultiva café, yo qué Ujú. sé, ¿no? Sí, podemos decir 20,000 cosas, pero no te pasa por la O cabeza el sea, café. no sé, no tienes obligación de saber, pero hay cosas que sí, ¿no? Claro. Entonces, sí, cierto, eh, cierta ventaja, creo, que me da ser más mexicano que la mayoría de los que están aquí, porque ya voy a cumplir 49 años en En México, México. ¿eh? Y conozco cultura y he estudiado un montón, y he estudiado aquí la música y aquí he hecho mi carrera. Pero esa visión externa sigue vigente, ¿sabes? Claro. ¿No? O sea, ¿por qué me tocó a mí hacer este sincretismo entre música mexicana y rock? Ujú. ¿No? ¿Por qué no lo hizo un guitarrista mexicano? Porque lo hizo Santana no tan así, No. no como lo hago yo, es diferente lo que hizo él. Y muy, muy impecable, muy bien hecho. Con el bolero, Sí. con la música puertorriqueña, el Peña. cha-cha-cha, ¿no? Yo me fui por otro lado. Pero él hizo su carrera ya. Pero aquí, ¿no? Cuando yo llegué, no, a nadie le interesaba. Oye, por ejemplo, ahorita que tocaste el tema de los chavos también, y fuera de que tú seas un estudioso de la música, eres un catedrático también, ¿no? Has formado generaciones, o al menos chavos que han estado contigo también. ¿Cómo te llevas hoy en día con estas generaciones que ya no son melómanos como nosotros, sino que Ujú. son consumidores musicales y que si es una moda por tratarme de subir o por darle en su momento también el avión a mi papá de sí, haz algo de música, si hay un interés verdadero? Hace mucho tiempo los amigos de Razor también me decían,
A lo mejor nosotros ya no tocamos tanto. Tocamos cada que nos invitan. Pero lo que nos mantiene vivo es que cada uno ha profesionalizado su instrumento, que es esta parte de la que tú también has hablado Sí, y has llevado muy bien también, ¿no? Profesionalizar el instrumento, ¿no? Pero ¿cómo te total. llevas con las generaciones que no han entendido esa palabra musical, ¿no? Sí, bueno, es que el profesionalismo lo puedes ver de una manera, mm, ¿Objetiva? lo puedes ver de una manera como rigurosa, Ok. o no sé si decirlo así, en el sentido de cualquier profesionista pues tiene que conocer su profesión, porque estoy repitiendo todo. No sé, un abogado tiene que conocer, ¿no? Todos los Sí. conceptos, las leyes, Yes. tiene que estar al tiro cada vez que hay cambios. Un médico también, y más vale que sepa dónde están las venas, o sea, hay Ujú. una profesión, Sí. ¿no? Un pintor pues, tiene que saber cuáles son los materiales y cómo los colores y las gamas, yo qué sé. Y muchas cosas en el arte son intuitivas, Ujú. ¿no? Pero lo que no puedes dejar de lado en el espíritu de la profesión es la búsqueda de la excelencia. O sea, yo como lo he dicho muchas veces, yo no es que yo no quería ser ni famoso, ¿no? Me llegó las mieles del éxito. Este, y la exposición incluso internacional Sí. de eso que hago yo de corazón, ¿no? Que le gustó a tanta gente, mm, pero lo hice desde ese profesionalismo de querer hacer bien las cosas. Tan simple como eso. O sea, la mediocridad, ¿no? Así sea, así hagas unas enchiladas. Si las vas a hacer grasosas y saladas, mejor no las hagas, ¿Cómo para qué? ¿no? Porque el que las va a comer no se merece eso, se merece algo bien hecho, Ujú. ¿no? O sea, si vas a comprar unos jeans y se despintan a la primera lavada, no es justo porque los pagaste como si fueran buenos. Y para mí es lo mismo, ¿no? Yo creo que en el arte sí hay un punto en donde las cosas tienen que estar bien hechas. Y es una vergüenza el arte moderno, ¿no? No, no hablemos de Yoko Ono, pero en la pintura, en la pintura es una vergüenza lo que están haciendo, ¿no? Los que hacen arte moderno. Lo que hago, bueno, moderno, según ellos, ¿no? Pero sí, la parte de la profesión, no sé si lo heredé de mi generación, de mis Ajá. padres, tú, la melomanía Ujú. tiene mucho que ver con esto, con las ganas de aprender de los grandes, Exacto. ¿no? Y yo que estudié física, no terminé, pero sí sé lo que es el método científico y sé lo que es la investigación, el análisis, la síntesis, la conclusión, la demostración. Esos procesos del intelecto a mí me han servido mucho y, y respeto mucho el conocimiento, ¿ves? Sí, Y eso siempre lo he visto en ti. respeto mucho saber de lo que estás hablando, ¿no? A mí no me gusta hablar nomás por... Si no sé, pregunto, investigo o me callo, pero andar porque me dijeron o repitiendo mitos y leyendas. Porque lo Y escuché. te lo dice alguien que lo vivió y lo sigue viviendo, ¿no? Claro. Los mitos que hay alrededor mío. Entonces, eh, no, yo tengo un amor profundo, profundo en serio, al conocimiento, ¿no? No hay día en que no aprenda algo, lo que sea, Sí, yo algo. siempre lo he visto en ti eso. Entonces, pues eso, ¿no? Finalmente el querer y hacer bien las cosas y acabar haciéndolas bien en algún sentido. Ujú. Porque yo no toco rápido. Mm, No. mis sinapsis no dan para eso. O sea, tienes que encontrar para qué es bueno. O sea, que para qué sirves, ¿no? Sí, 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 sí. Pero entonces, para lo que sí sirves y te llama, profundizar en eso, Exacto. ¿no? Enfocarte ahí. Y eso fue lo que hice, ¿no? Y me amo el danzón, y amo el bolero, y amo el mariachi. Y en mi casa, aquí en Puebla, se escuchaba a Jorge Negrete, se escuchaba a Pedro Infante, se escuchaba a Pérez Prado, se escuchaba a Jorrín, Marciano Mercerón, se escuchaba a Pablo Milanés y Sí. Silvio Rodríguez, por Ujú. supuesto, Obvio. porque era la La época, época fuerte. ¿verdad? Pero también se escuchaban estas Víctor. colecciones de discos LPs amarillos Ajá. que te traían Debussy, Ravel, Chopin, Bach. En mi casa había cultura Sí. Sí, te iba a decir eso. y había Muchísima. jazz. Y yo a mis papás, cuando fueron a Estados Unidos, les pedí discos
de Pat Metheny, de John McLaughlin, de Django Reinhardt, de música disco, de la chingona, ¿no? De Thelma Houston. O sea, los géneros musicales, ¿no? Por supuesto el blues también, ¿por qué no? Pero para mí, en la prepa yo estaba sacando cosas en la guitarra, yo solito, de oído. Que muy autodidacta en ese momento. O sea, hice mi tarea. Pero es la misma tarea que hizo Eric Clapton y que hicieron todos. No, por ahí no vas a la escuela, por ahí no sabes cómo se llaman las notas, pero la tarea la tienes que hacer. Poner el disquito, oír una frase, no, creo que es más por acá. Otra vez, esta nota sí es. No, esta no es. Sí, era agudizando los sentidos. Las que hagan falta para entrenar el oído y para conocer tu instrumento y para aprender a hacer música como los grandes. Ni más ni menos que como los grandes, como lo hicieron Lennon y McCartney. Y entonces, en la ciencia, uno de los científicos más importantes de la historia dijo, ¿no? Si pude ver más lejos es porque me paré sobre hombros de gigantes. De gigantes. Y así es, ¿no? No sé si fue Newton o quién fue. Lo pudo haber dicho Einstein, lo pudo haber dicho Newton, o quien tú quieras. Pero aunque tú los trasciendas, incluso llegues a negar sus teorías, o la teoría de Freud en el campo del psicoanálisis y tal, los tienes que estudiar. Claro. Tienes que conocer. No puedes andar que, no, yo voy a inventar todo otra vez, pobre de ti, ¿no? Pero si en serio estás parado sobre hombros gigantes, de ahí para adelante, ¿no? Entonces, ese es mi credo, mi estimado. No, y está chido. Iba a decir una estupidez, si tú lo ves, con el perdón de la palabra. Yo te doy permiso. Porque luego digo yo otra. Hay una, para los de mi generación que vieron Karate Kid, hay una parte cuando empiezan el entrenamiento que Miyagi le dice a Daniel LaRusso, ¿no? O sea, a ver, si vas a hacer karate, lo haces bien. Si te quedas a la mitad, te truenan. Si te quedas del otro lado al empezar, no vas a poder. Si lo vas a hacer, lo haces completo. ¿Dijiste, ¿no? karate? Karate Kid, la película. Karate. De Karate Kid. Sí. Si Miyagi le dice, si vas a hacer esto, lo haces completo, lo haces hasta que terminemos y hasta que yo te diga, ¿no? Entonces, nada de si te quedas a la mitad como una ova, te van a romper. Es que justo cuando... Pues digo que es muy estúpido. Juan, justo cuando dijiste karate, no sé por qué, escuché carácter y me resonó también, ¿no? Porque el carácter se tiene que forjar. Que forjar. Y esas ganas de aprender a ultranza, ¿no? O sea, decir, es que yo voy para allá. A mí, bueno, cuando hablaste de la... En algún momento mencionaste algo que me hizo clic. Ajá. Con lo de los chavos, ¿no? Sí. Y si los fans y tal. Fíjate, el último disco de Caifanes se grabó hace un poco más de 30 años. Sí, se cumplieron ya 30. Pero fue el disco más importante, según yo lo veo, a nivel estilístico. Porque es un disco que puso sobre la mesa una fusión de música latinoamericana con rock que no existía. Que no existía. Que no sé si a la fecha existe todavía, pero en ese momento fue así como un antes y después dentro de lo que pudo haber sido una propuesta de rock con este lenguaje que no es propio del rock. Digo, salvo excepciones que habrá por ahí, pero es un disco muy contundente. Y para mi sorpresa, lo digo por esto, porque para mi sorpresa, hoy en día hay adolescentes, y gente de varias generaciones, pero me llama mucho la atención que hay adolescentes que escuchan los discos de Caifanes, ese en particular, y copian de oído, o con tablaturas algunos, mis solos, se graban y los ponen en Instagram o en YouTube, me roban, y yo los veo y digo, míralos. O sea, deja tú que yo me ponga así, ya sabes, de vanidoso, Te falta, chavo. Sí. No, pero me da mucho gusto esa sensación de que, como dijo Charly García alguna vez, mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. O sea, hay una estafeta, ¿no? Que vamos pasando. Generacional. Que la pasas tú, que la pasa tu mamá, que la paso... De una cosa que va influenciando, o influyendo, como se diga, y que va creando escuela en algún sentido, pero también va creando cimientos para otras cosas nuevas y así. Y me está sucediendo a mí. Y eso es un regalo. Eso nunca jamás lo hubiera imaginado. Porque yo tengo mis maestros.
Sí, pero te iba a decir esto también, o sea, tú como músico, como escuela, incluso para muchos de nosotros, o sea, yo ya lo digo a lo mejor en título personal como admirador, ya no ahorita como entrevistador, es una cuarta y en algunos casos como quinta generación que le hemos pasado los discos a los primos, a los sobrinos, a los hijos, a los nietos, ¿no? Ujú. Entonces te das cuenta del margen generacional que tu música, que tus composiciones han tocado, ¿no? Llámese Caifanes, llámese los discos de solista, llámese colaboraciones, etcétera. A lo que voy es que hay un margen generacional que ya nos alcanzó, Alex, ¿no? Y que ya Sí, lo tenemos palpable. A lo mejor tú me dices, un chavo de 11 años, de 10, ¿no? Björk creaba aplicaciones para niños de 7 u 8 años en Irlanda, en Europa, ¿no? Para que aprendieran a hacer música. Y ujú. eso lo estamos hablando de hace, creo que fue 12 años con el Biofilia cuando lo sacó. Entonces te das cuenta que este alcance en el que tu trabajo como compositor, como arreglista incluso, ha tocado y sigue y va a seguir tocando muchísimas personas, por más que te hayan visto o no, o te lleguen a ver tocar en vivo, Ujú. ¿no? O sea, yo te he visto tocar en vivo. Que me vayan a ver tocar Que te vayan, mañana. exacto, también aprovechando eso, de Sí, esos para eso temas. vine. Ya lo sé, pero ¿sabes qué? Yo soy de repente medio raro porque aunque tenemos que hacer promo de lo que vienes a hacer, la verdad es que estos momentos que tenemos con amigos como tú son muy pocos, ya sabes, esta escena musical en el de te doy 5 minutos rápido porque ya se va, no tenemos este tiempo de conocer a las personas, ¿sí me entiendes? Ya no conocer al músico, conocer a Markovich como persona. Tú lo dijiste hace ratito, hay mitos, hay leyendas, hay muchas cosas hoy en internet que hablan de Alejandro Markovich. Pero la neta, ¿cuántas veces conocemos a este Alejandro, no? Que le gusta la cultura, que le gusta la música, que es amante de esto, que es amante de la comida, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es un poco lo que hay que hacer también. Olvidarnos de todo lo que puede pasar en redes sociales, ¿no? De las fake news, si tú quieres, inventadas, pagadas. Hay un chingo de cosas. Pero ¿cuántas veces tenemos la oportunidad realmente de conocerte como la persona que eres, como el didáctico que eres, como la persona que sale en la mañana a pasear al perro? Lo que pasa en mi caso, bueno, más allá del boicot y el sabotaje que sufrí en mi carrera, Ujú. que eso está clarísimo, y no vamos a gastar saliva en No eso. tiene caso acá. Pero yo creo que soy una persona, soy un buen target, ¿no? Soy un blanco fácil para cierto tipo de cosas, Eres un imán. porque soy como un Quijote, ¿sabes? De que este, ladran Sancho, ¿no? Este, o sea, pues ando, no soy fácil en el sentido de que digo las cosas sin pelos en la lengua, no tengo miedo a decir la verdad y tampoco tengo miedo a rebatirla, que me digan, no sabes que no es así de plano o no es tan así y entrar en un diálogo constructivo. Por lo mismo que te digo de la retórica, a mí no me molesta la retórica, al contrario, ¿no? Este, porque creces y porque llegas a una mejor verdad. Si no lo inventé yo, lo inventaron los griegos. De todas Para, formas, desde hace mucho nos convertimos en una sociedad destructiva, poco propositiva, exacto. ¿no? Entonces, yo te digo que soy como blanco fácil, porque como soy así, este, Incomodas. incómodo. Entonces, El arte incomoda. ¿eh? El arte es incómodo El también. arte debería, sí, el Sí, arte, ¿no? ¿no? O sea, sí, claro. Si eres blandengue y si eres acomodaticio, pues igual eres bueno para hacer negocio y te puedes hacer muy, muy rico. Pero pues algunos somos más, no sé, yo soy de los que, este, o sea, hago las cosas aún, aún, ¿cómo se llama? En contra. No, O no en sea, contra. ¿Sabes sea, qué? quiero decir que, perdón, va a ver ¿No? que, Te iba a decir, nosotros creo que somos de una generación enamorados con lo que hicimos y se hacía en algún momento. Tú me lo has platicado en un par de ocasiones diferentes y a lo mejor lo resumo en algo muy fácil. No siendo melómano, disfrutábamos el hecho de ir a comprar un disco, ¿no? De ver quién había producido, quién había todo. masterizado, dónde se grabó, quién fue el productor, abrirlo, leerlo, subir los pies en una cabecera de tu cama, ponerlo y escucharlo. Y eso acrecentaba una riqueza musical bien chida a la hora de las pláticas musicales, ¿no? Y entendías por qué un disco sonaba de cierta manera y por qué este productor entró a trabajar con el grupo, con el artista, ¿no? Esa forma de consumismo musical, tú lo has llevado también con el paso de los años en tu formación musical y a las siguientes Y es generaciones. cultura, por supuesto. Exacto. El disco es cultura. Hoy en día yo no sé qué es. Pero, en fin, pues estábamos con esto de que algunas personas, como yo, eh,
nos toca hacer así, Claro. ¿no? Nos toca cortar maleza con machetes, preferentemente bien afilados, y crear una ruta, para que la sigan otros o no, nuestra ruta. ¿Hacia dónde? Pues muchos dicen, no, perseguir tus sueños. A mí no me gusta la palabra eso de los sueños. Los sueños son para cuando estás soñando. Hay pesadillas, sueños. Yo lo que tengo son metas. ¿Ok? Me parece muy diferente. Claro. Porque si hubiera sido mi sueño tocar la guitarra como la toco, pues yo qué sé, tendría que haber despertado un día tocándola. Sí, ay, mira, ahí está. Y no fue así. Fue mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la meta estaba clara. Mi meta es, y así lo he dicho muchas veces, yo quiero tocar una guitarra eléctrica, súper eléctrica, así, como Led Zeppelin. O sea, eso que me marcó en la secundaria, que me encanta, la electricidad, me encanta la batería, pero que suene Latinoamérica, que no suene al blues y al rock. Al europeo. ¿Cómo le hago? ¿No? Claro. Entonces, y qué bravuconada, porque yo tenía 21 o 22 años cuando me lo propuse. Quitarme, ¿sabes? Esa cosa de, es que yo quiero ser como los Rolling, quiero ser como Police. Nunca, nunca vas a ser así. No, simplemente no sientes así, no vibras así. No estás allá, no vives 8 meses del año con neblina. No generas tu propia identidad. Con fog. No vives en Londres, no eres así. ¿Y cómo soy? No sé, me gusta el mole poblano, me gusta el son jarocho, yo qué sé. Entonces me quedó claro y dije, y esto no es un gusto culposo. Me gusta porque me gusta. Me gusta porque crecí con el folclore. Claro. Así nací. Y llegó a México con la sensibilidad a flor de piel, como esponja, a escuchar pop en la radio, a escuchar todos estos íconos que te mencioné, Sí, y Cantinflas, y Tintán, todo en discos, Tintán y Marcelo. Y el Tri, que era como un chistorete, ¿no? El Tri. Ajá. O sea, viniendo de Argentina, con el rock argentino, ¿no? Sí. Spinetta, García. Pues el Tri era un chiste, ¿no? Con todo respeto a poblano. No, porque yo siempre lo he dicho también en este espacio. O sea, la verdad, mientras que nosotros estábamos haciendo covers en esos momentos, Argentina ya hacía rock original. El Tri merece mucho respeto porque es una institución, pero a mí me daba risa. Y cantaba, ¿no? Oye, Canti. O sea, me aprendí las canciones y la cantaba con mis amigos, ¿no? Está bien. Pero el punto es que, o sea, yo te veo viendo el reloj, igual hay que terminar y continuamos y nos vemos 10 veces más. Pero... no, tienes que regresar. Tengo que regresar. Digo, ya eso serán otras cosas, pero vamos a hacer una sesión contigo también y podemos extendernos en la charla. Digo, ayer yo te lo decía que desafortunadamente como que los fierros nos acercan y cosas así, ya nos limitan un poquito en tiempo. Pero la parte fundamental de todo esto es que Alejandro toca este fin de semana en Puebla. Tocas mañana en el Beat, vienes de regreso. Traes músicos increíbles, traes un EP nuevo también. Pues mira, y va a haber colores de todo sabor también en el escenario. Hay ¿no? músicos que tocan conmigo hace muchos años. Sí. Siempre me preguntan, terminó Caifanes en el año 95 y vas a hacer una banda. No sé, déjame pensarlo. Y han pasado 30 años y no he hecho una banda. No, yo te he visto con diferentes alineaciones. Por algo será, incluso. no me nace. No sé. Me invitan los Mirlos a grabar con ellos, me invita La Firma y el Plan de Monterrey, me invita Celso Piña, me invita Daniel Me Estás Matando, me invitaron. Ajá. Me invitan a tocar. Aquí están 16 compases, haz los tuyos, ¿no? Sé Alejandro Markovich, ¿ok? No soy un músico de sesión. Y hablando de eso, hoy, o sea, las escuelas de música, o sea, ya hubiéramos querido nosotros tener lo que tienen ellos. Yo me tuve que acercar a Alberto Moreno como me enseñan un acorde, ¿no? ¡Profe! No había dónde estudiar. Y luego estudiábamos en las escuelas como la Nacional de Música de la UNAM, cuando en el fondo queríamos tocar blues, pero no había dónde. No había dónde, sí, ¿no? Entonces te metías a una escuela a estudiar en serio. Y qué bueno, porque para mí eso me sirvió mucho. Pero
Hoy en día tienen todo, en Puebla, en Veracruz, en todas partes les enseñan funk, jazz, blues. ¡Wow! Claro, los homogeneizan, como todo en la vida. Claro. Nosotros somos pues más raros, porque sacamos cada quien la información de lados que no estaban en quién sabe dónde, lo sacamos, y tenemos identidades porque mucho no más tenemos diversas. ese alcance, ¿no? Todo aquí era guitarra fácil, órgano fácil, Lo o que sea, y fuera. Beto lo compraba en el puesto de De revistas. donde sea te alarmabas. Claro. Bueno, y un amigo te enseñaba un acorde, como pasó con los Beatles, Ujú. y de George Martin, no sé qué, y como decía Paul McCartney, ¿no? Tenían 17 años, no sé qué, y atravesaban todo Liverpool, porque había un chavo que se sabía un acorde de séptima. ¿Cuál O sea, es iban hasta ese? allá, como quien va en busca de un hongo alucinógeno en un bosque. La olla de oro, ¿no? Del O duende. sea, Cruzas el otro lado atravesaban del la arco ciudad iris. para conocer un acorde que no conocían. Bueno, pues hoy en día tienen todo ahí en YouTube, en todas Ahorita las... lo que yo decía, ¿no? El hecho de ir a poder comprar un disco, la sensación que era, ¿no? Tomar tu camión, Era ir toda a una la tienda. travesía. Era una travesía, Una ¿no? aventura. Y llegar a tu casa y ponerlo y disfrutarlo y desgastar tanto un cassette como un disco porque le das 20,000 vueltas. Hoy tienes en un clic la canción que tú Sí. quieres. Y yo ¿no? tengo todavía mis discos, tengo todavía mis cassettes. Yo tengo cassette, tornamesa, tenemos todo ahí, hermano. Entonces, pues bueno, empezamos con mi vida en Puebla, que sí, yo haciendo cuentas creo que fue muy afortunado haber venido acá y no a otro lado. Y bueno, a fin de cuentas, ¿de qué te quejas? Te toca la vida que te toca. Haces lo que puedes y luego te mueres. ¿No? Y, ¿qué dijo Lennon, no? La vida juega contigo, ¿no? Contigo. O sea, tú haces planes, la vida se burla de ti y luego te mueres. Y te haces otras cosas. Entonces, pero no, yo he tenido, llevas 20 años haciendo lo que te gusta y yo llevo muchísimos, tengo 45 años de carrera haciendo lo que me gusta. Produciendo bandas, componiendo canciones, haciendo arreglos. Tenía una disquera. Una disquera con Sony. Voy a contar algo, si me permite, Alex. En su momento, cuando todos conocimos Discos Termita, vulgarmente en el Londres le decíamos Discos Termina. ¿No? Pues es cuando tronó. Me tocó la época de la debacle, ¿no? Sí. De repente empezaron a echar a los ejecutivos Sí, en mis sí, narices. sí. Y mi sello era pues como independiente, entre comillas, dentro de la disquera. Ni costaba mucho producirlo, porque grabábamos en los estudios de Sony. Ni costaba mucho promoverlo, porque prácticamente no le metían promoción. Y solamente éramos dos los que lo manejábamos. Ahí grabaron las Ultras, ¿no? El Osi más. Las Ultras, Ajá. muy buen disco. Sí, honestamente. prácticamente la ópera prima de las Ultras. O sea, hasta músicos de rock mexicano que las conocían. Sí. Me dijeron, güey, te la jalaste porque es un disco muy bien pulido, muy bien producido, pero no pierde la esencia. Lo grasa de esa cosa de ellas. O sea, lo balanceaste perfecto. Hice ese disco. El primero fue el de Santa Sabina, que es de los considerados de los mejores de rock mexicano. Sí, obvio. Bueno, pues sí he tenido mi vida de productor aquí, allá y acullá. No me dedico tal cual a la producción, pero sí lo he hecho, lo sé hacer. Arreglos me salen muy bien. Eso sí. No, mis arreglos de este EP nocturnal son una chulada. Una chulada. Ya no te tardes en subirlo a Spotify. Creo que mucha gente también te escribe ahí en no está en Spotify, lo tiene que estar. Y también en Alebrije, ¿no? Tampoco está, tampoco se encuentra. De repente, lo que pasa es que terminé un trato que tenía y entonces lo bajaron y tengo que poner orden en todo eso. Sí, por favor, porque pero además ni nos pagan. Sí, y para que te paguen 2 centavos por reproducción. Pero la gente sí dicen me que las disqueras se acabaron. ¿Cómo no? Me han reclamado muchos. Ay, ya no está tu disco. Sí, ya sé que no está. ¿Qué vamos a hacer? Porque no tienen discos, no los compran. Entonces, cuando quieren oír un disco, le ponen Spotify. Claro. ¿No? Pagan su mensualidad. Que no toca nada. Pues ahí Alex, tienen su biblioteca, su discoteca universal. ¿Te imaginas que hubiéramos tenido eso nosotros? Acceso a toda la música del mundo. No, si era un... Bueno, eso ya lo platicaremos en por su ahí momento. No está, por ahí era mejor tener 20 discos y gastarlos. Conocértelos compás por compás. ¿No? Es que sabes que eso siguen siendo una biografía de uno como melómano,
del artista y de lo que pasaba incluso en tu ciudad, en tu país en esos momentos. Realmente un disco representa todo eso, o sea, y poca gente creo que lo llega a ver en ese sentido. Es una radiografía musical completa y social, ¿no? Que se mantiene todavía. Pero bueno, la humanidad es así. Bach quedó sepultado, no sé si 1 siglo, 2 siglos, hasta que alguien dijo, ¿qué? A ver, abajo de estas telarañas me encontré esto. Y de repente fue así como, ¡wow! ¿No? Y lo mismo pasa con músicos, ¿no? Que alguien se encuentra una música de quién sabe qué y la redescubren y la sacan, ¿no? O sea, así es como la humanidad, ¿no? Descubren cositas. De repente hay una generación de chavitos de secundaria, ¿eh? Claro. Que descubrieron a Spinetta. Ajá. Este disco que trae todas las hojas son del viento. Artaud, se llama el disco. De repente empiezan a poner, yo dije, ahora resulta que descubren a Spinetta. Cuando aparte el hombre nunca vino a México. No. Pues algún zigzag de la vida los llevó a Spinetta. Y ahora todos son fans. Es curioso, ¿no? De por qué. ¿Y te va a pasar también? La cuestión de la vida va a llegar a que encuentren a Markovich en su momento. Me está pasando en vida. En vida, que eso es lo bonito. No, porque otros... No, ya no digamos eso. Alex, el pobre Van Gogh. Te quiero agradecer mucho tu tiempo. Gracias por platicar con nosotros. Gracias por platicar con el público. Hombre. Gracias por dejarnos conocer a Alex, medio poblano. También Sí. viviste poco, pero viviste chido acá. Pero intenso. Intenso, ¿no? Y el fusil, pues es un gran programa. Gracias. Te felicito porque hay cosas que hay que mantener la llama viva, ¿no? ¿Y quién mejor que uno? O sea, tú lo pariste. Y si tú no le sigues metiendo, ¿sabes? Gracias. Entonces, claro, nosotros colaboramos. Ustedes lo alimentan. Con nuestra hermano. presencia. Claro. Pero, qué bueno que sigue. Gracias. No, al contrario, Alex. Y tienes que repetir, ¿no? Y ya nos echamos más tiempo. Y ya platicamos ya de esas rolas. Bueno, nosotros ya nos vamos. Gracias a todos, en verdad, por sintonizar este segundo episodio del Fusil Podcast. Obviamente el maestro Alejandro Markovich como nuestro invitado principal. Vienen más amigos, así que pendientes a las redes sociales. Gracias a todos los amigos de Bunker Production que nos echan la mano precisamente para que este producto llegue hasta donde ustedes lo están viendo, en el teléfono, en la computadora, en la tele incluso también, no sé. Les recuerdo que mi nombre es Fernando Jara y que si se van a reventar, háganlo pero no en pedazos y que Pink Floyd los acompañe en sus sueños. ¿Quieres decir algo? Dijimos que toco mañana. Sí. ¿Cuándo sale el programa? No, sí, estos clips los vamos a poner mañana. Mañana. A eso vine. Sí, a eso vinimos. Al Beat 803 con mi banda, ¿Sí? que suena espectacular, y a presentar canciones de mi disco solista, ¿verdad? Y a hacer magia en el escenario. ¿Por qué no? Y acuérdense lo que yo le dije. Y con un show renovado, porque además me tomé la molestia de ver cómo voy hilando las canciones. Ah, sí, es cierto también. ¿No? Cómo van fluctuando. A ver qué pasa, es un experimento. 8 de la noche, por favor. Si no han comprado su boleto, hágalo ya, que ahí los va a estar esperando el maestro Markovich. Y lo mejor de todo es lo que nosotros decimos en este espacio. Un show en vivo es lo único que no se puede piratear en esta vida. Adiós.